Ezequiel, a tu primera palabra, here, here. Venga, increíble. Mientras estoy hablando y diciendo esto, estoy al mismo tiempo haciendo una prueba de audio para saber si se me escucha bien, si no se me traba y ese tipo de cosas. Venga, gracias, Eleli. Pues nada, aquí en la final novata, ante todo pronóstico, el poder de la amistad siempre es suficiente, incluso para ganar esta final novata. Pues nada, breves dedicatorias antes de iniciar con el primer ministro. O sea, mis asesores que sido importantes en la vida, actualmente Aranza Pato, son los mejores, por ellos estamos acá. El Ende, Britney, por hacer el Ende posible y permitir que personas como Ale y yo nos conozcamos. Y quién más como Alejandra, que ya debatiendo acá otro torneo más, siempre está muy divertido y venga, arriba el poder de la amistad, ¿cierto? Así que nada, me inicia mi discurso en tres. Los puntos de información los voy a dar en algún momento de mi discurso, por vos, pero igual yo lo voy a dar. Tres, dos, uno. Va. El cine es un ente o un movimiento de cambio constante, específicamente no solamente sobre cosas terrenales y humanas, específicamente también es como la capacidad de contar historias sin límites. Los avatares digitales son simplemente el siguiente paso en esa evolución. Tres piezas de encuadre. ¿Cómo se ve el mundo en el cine? ¿Cuál es su incentivo y esencia? Específicamente el cine es básicamente cómo se ve como las audiencias exigiendo historias cada vez más complejas, pero específicamente tener que cubrir cosas probablemente realistas, emocionales, impactantes, ese tipo de cosas, pero específicamente la tecnología determina qué también se siente ejecutar una idea. Específicamente, Lely, desde mi primer discurso quiero que te quedes con lo más importante. El valor central del cine no está solamente en la realidad física, sino en la experiencia narrativa que genera. Eso implica que el público no se engancha por quién actúa, sino por cómo se cuenta la historia, pero específicamente por la coherencia, por la continuidad, por la emoción que pesan más que la autenticidad física en distintos escenarios, ¿cierto? Específicamente porque lo que importa específicamente es contar una historia, específicamente incluyendo todos los elementos posibles, específicamente como el capital humano, pero específicamente como el capital tecnológico que se tenga. ¿Cómo se ve el uso de avatares digitales en producciones audiovisuales? Piensen que los avatares digitales son representaciones hiperrealistas creadas con inteligencia artificial, CGI, etcétera. Son construidas a partir de datos reales del actor, específicamente como voz, rostro, gestos de expresividad. O sea, piensen los ejemplos que ya te dio, como el Infoslide y ese tipo de cosas, o como poder recrear escenas como la escena final de la película 7 de Rápidos y Furiosos, ese momento tan como sublime y como emocional que pudimos recrear específicamente como para hacer algún tipo de homenaje. Específicamente con este tipo de incentivos se crean específicamente como para hacer algún tipo de homenaje como para personas que no están, específicamente como para hacer relevancia a una historia que básicamente el público ansiaba ver ese tipo de cosas, pero específicamente también para poder representar de la mejor manera una representación narrativa, ¿cierto? Lo clave acá es que no son autónomos ni reemplazos completos ni nada de ese tipo de cosas. Son herramientas dirigidas para complementar el trabajo de los actores y para complementar el trabajo del cine. Eso implica que directores siguen tomando decisiones creativas, equipos técnicos ajustan cada expresión, emoción y movimiento, los actores siguen existiendo dentro de este tipo de cosas probablemente trabajando de la mano con este tipo de tecnologías, pero en una segunda instancia, muchas veces incluso hay actores base que sirven como referencia y ese tipo de cosas. En otras palabras, lo que quiero que te quedes con esto es que el avatar es un instrumento, no un sustituto de absolutamente nada. Específicamente, ¿cómo es esta herramienta? Se utiliza de la manera en la que resuelve problemas estructurales del cine, o sea, piensa en homenajes, continuidad emocional, específicamente permite que personajes icónicos sigan existiendo sin romper la conexión emocional con el público, pero específicamente para darle relevancia y dignidad a este tipo de personas, pero en una segunda instancia como una coherencia narrativa, o sea, piensa que se evita inconsistencias cuando un actor probablemente envejece ese tipo de cosas o fallece o ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero no en tercera instancia por una profundidad artística. Piensa que todo se hace posible, o sea, hace posible representar emociones, escenas que físicamente no se podrían lograr. O sea, naturalmente es una herramienta que no simplifica el cine, sino que lo vuelve específicamente más preciso, pero específicamente más profundo. Quiero que te quedes con estas tres cosas, Aleli, de nuestro camino a la victoria, porque es como vamos a ganar ante cualquier cámara. Lo primero es que el cine probablemente mejora cuando logras como complementar las cosas y conexiones narrativas específicamente como la historia logra tener una mayor profundidad. Lo otro que te vamos a hablar es que los avatares digitales permiten contar mejores historias. Lo tercero es que la creatividad humana no desaparece, sino que se termina potenciando y eso te lo va a probar Ale. Por una tercera instancia es que lo que probablemente nos pueda defender oposición, que son como límites artificiales que dañan como la calidad del producto, son mitigables por cualquier otro tipo de cosas que ya te vamos a probar. Antes de eso, voy a la baja preferentemente, a la alta.
que la verdad es muy reemplazable, porque se puede utilizar aún así actores secundarios, dobles de acción, o los propios rejuvenecimiento a veces no es necesario porque la narrativa a veces es mejor simplemente dejar al actor viejo. Te digo qué pasa con eso, hermano, que las personas que lo están viendo dicen, oye, eso no me cuadra. Específicamente, lo más importante en las personas no solamente es como lo auténtico que se está apareciendo este tipo de cosas, creo que es más auténtico cuando yo estoy viendo que probablemente el mismo actor o probablemente la misma representación está sucediendo específicamente, no hay cortes en la historia, pero es o sea, naturalmente todos los reemplazos que puedas traer como naturalmente sí son buenos, pero naturalmente te estoy explicando cómo este tipo de tecnologías es el complemento y la evolución a este tipo de pasos para que todo sea como de una mejor manera, ¿cierto? Pero piensa naturalmente en nuestra siguiente línea que básicamente te va a tumbar todo tu caso si es lo que quieres probar. Número uno, nuestra línea de análisis es cómo la expansión total de la, cómo luego se logra una expansión total de la narrativa cinematográfica y se logran beneficios intrínsecos. Mira, porque eso es cierto, vamos a probarte cuatro mecanismos para probarte este argumento. Lo primero es que los actores físicos tienen como probablemente limitaciones que se resuelven con este tipo de tecnologías, específicamente porque los actores envejecen naturalmente, cambian físicamente o incluso probablemente pueden llegar a fallecer, lo cual interrumpe la continuidad de los personajes en historias largas. Esto obliga a recasteos, cambios narrativos forzados que rompen inversión en el espectador, específicamente la esencia del cine no se mantiene específicamente porque hay cortes en la historia o cosas que probablemente no cuadran, ¿cierto? Pero en una segunda instancia, los avatares permiten mantener una consistencia total en los personajes, o sea, piensa que al poder recrear exactamente la misma apariencia y voz, se evita cualquier ruptura visual o emocional de la historia. Específicamente esto implica, Lely, esto permite que el espectador se mantenga completamente dentro de la narrativa sin distracciones, pero específicamente la historia sin tener rupturas. En una tercera instancia, específicamente los directores pueden ejecutar ideas sin restricciones físicas, porque razonablemente ya no están limitados por lo que probablemente un actor puede o no puede hacer físicamente, específicamente en torno a, no sé, algún riesgo como, no sé, de edad, capacidades y ese tipo de cosas. No solamente se termina protegiendo la integridad de ciertos actores que probablemente podemos replicar ese tipo de cosas y como probablemente en la siguiente escena puede como aparecer naturalmente el actor, pero en una segunda instancia esto abre puerta como probablemente a escenas más complejas, intensas, emocionales, impactantes, donde el cine ya tiene como probablemente una mejora intrínseca, pero en una cuarta instancia la historia deja de adaptarse a la realidad y se optimiza a un máximo potencial, específicamente en lugar de recortar o modificar la narrativa por limitaciones que puedan haber, se puede desarrollar una mejor versión. Los impactos de esto y con lo que quiero que te quedes es que se genera una mayor calidad narrativa, específicamente piensa en sagas donde un personaje se mantiene idéntico durante décadas sin inconsistencias en que se rompan la historia. En una segunda instancia, una mayor inmersión en el espectador. Piensa en el público que no se distrae por cambios del actor o diferencias físicas evidentes. Tres, una historia más ambiciosa y probablemente más compleja. Específicamente, piensa en tramas que abarcan generaciones completas sin perder coherencia visual o emocional. Cuatro, una evolución del cine como arte. Específicamente lo que ya te explicaba la esencia del cine. O sea, piensa en directores que pueden explorar ideas que eran antes imposibles por limitaciones técnicas. Estos impactos son relevantes porque específicamente la función del cine es contar historias de la mejor forma posible, específicamente la magnitud que generamos es mejor, la experiencia del espectador determina el éxito del producto, pero específicamente hay una mejor narrativa que implica mayor valor cultural y artístico. Esto es exclusivo de nuestro lado porque solo nuestro modelo elimina completamente cualquier limitación, incluyendo todo lo que ya existe como actores, productores, directores, pero específicamente llevando el cine a una mejor versión. Oposición mantiene barreras artificiales que dañan la narrativa, específicamente sin avatares muchas historias pierden coherencia, orgulloso de gobernar. Listo, muchísimas gracias por el discurso. Les recuerdo referirse a nosotras como panel en general. Vamos ahora con el discurso de Joaquín. Joaquín, a tu primera palabra, here. Hola, solo voy a dar dos dedicatorias. Primero, a Yervita, porque es, por así decirlo, creo que el mejor torneo que he tenido como novato. El Break Open y el Break novato. Como en los puntos que hemos sacado, específicamente este torneo tan importante y tan difícil, es algo que valoro demasiado. Y también porque lo hice con un gran amigo, así que muchas gracias, amigo. Y el segundo es a Camila, porque la verdad, cada final que voy a hacer, siempre voy a dedicarte un discurso. Te valoro demasiado, te quiero mucho. Empiezo en 3, 2, 1.
Miren, panel, es un debate de arte en el cual implica bajos impactos y es algo que compramos de parte de gobiernos. Lo que no compramos es el encuadre de por sí, porque ellos interpretan de que las personas literalmente aceptan cualquier cambio dentro de las producciones de las películas y simplemente por el único mecanismo que han logrado probar, que es que simplemente se rompe la coherencia de parte de las películas cuando un actor muere o cuando simplemente envejecen demasiado, es la razón suficiente para que se pueda romper como que la pureza del arte o, por decirlo, la calidad de las películas. Miren, pensemos que cualquier implementación dentro de la tecnología en la audiovisual de las producciones tratan de complementar las narrativas que existen dentro de las producciones, pero eso implica directamente que complementan la película en sí para que sea de calidad. Esto involucra muchas cosas que sucedieron en el pasado. Por ejemplo, el CGI permitieron de que se complementaran inmensamente las películas de ciencia ficción porque lograron mostrar escenas en las cuales antes no podíamos creer, como otros planetas. O segundo, no cosas tan tecnológicas como simplemente los dobles de riesgo que hacen de que los actores puedan asumir ciertos, o se puedan mostrar ciertas actuaciones de peligro, pero que simplemente no se afecte directamente al actor. Estas cosas generan una aceptación de parte de las personas porque no afectan directamente en la actuación principal, que son los actores. Esto por qué es tan importante y por qué tenemos que entender y comprar el encuadre de alta posición, porque es lo más certero dentro de la ronda. Lo más importante dentro de la comparativa es comprender cuál de las por qué es necesario esta medida y si esto en verdad eleva la calidad de parte de las películas. Si logramos probar dentro de posiciones que la calidad no es elevada y más bien ocurren perjuicios de parte de la percepción de las personas y los actores, es suficiente para poder ganar la ronda por certeza. Primero vamos a entender el primer argumento, la primera carga de prueba es explicarla por qué hay una percepción negativa de los actores y el propio público y por qué esto tiende al alza. Primero porque los años de experiencia que se consiguen en las técnicas de actuación de parte de los actores es muy valorado por estas personas. Pensemos en los métodos de actuación que utilizan estas personas que viven y que se convierten en los personajes durante meses para poder mostrar la mayor calidad dentro de las películas y para poder ambicionar por un Oscar y ese tipo de cosas. Esas técnicas se heredan y se muestran y se enseñan y se educan y las aprenden por muchos años y que entiendan de que se vea desvalorizada porque un holograma lo haga mejor o porque simplemente como que complementan ese tipo de actuación es una desvalorización directa de esos años de experiencias del propio arte que ellos mismos han expresado. Pero lo segundo es por la creciente rechazo por este mismo arte de la propia industria del arte, porque ellos directamente sienten, aunque sí es cierto que puedan comprender que puede ser un complemento, sienten que es un reemplazo, porque noten, la comparativa antes era de que simplemente existía el CGI que complementaba la actuación de estas personas, pero que no interactuaba directamente en cómo estas personas reflejaban sus actuaciones, ¿no? Sus características físicas, en cómo estas personas se expresaban, en cómo estas personas se movían. Esa cosa cambia dentro de la comparativa, dentro de gobiernos, porque ahora sí impacta directamente en cómo estas personas pueden sentirse reemplazadas. Pero lo segundo es de parte del público, porque el público, mira, hay dos actores, el público fanático y el público normal. El público fanático siente los mismos incentivos de rechazar y desprestigiar el uso de este tipo de tecnología por las mismas razones que lo hacen los actores, porque esas personas valoran demasiado las actuaciones naturales, incluso por la propia intervención de esas actuaciones. Nota las películas anteriores viejas donde no existía CGI o ese tipo de cosas, pero eran tan valoradas por la propia actuación de estas personas porque utilizaban técnicas que son muy extraordinarias, ¿entiendes? Pero lo segundo es que las personas comunes tienden a rechazar esos factores por otros factores de su vida diaria que son externas de parte de la actuación. Reconocen la mala, primero porque reconocen la mala calidad de cosas generadas por IA, como videos de YouTube o como los propios trabajos que mandan a que reconocen como que es algo de baja calidad, porque reconocen que la inteligencia artificial es como que un reemplazo a diferentes cosas de su vida y que eso va a seguir creciendo cuando más la inteligencia artificial siga subiendo, porque reconocen que es un trabajo como que simple, es un trabajo como que vago, es un trabajo como que muy rápido. Pero lo segundo es porque se ven influenciados por el contenido que realizan las personas fanáticas. Cualquier persona que vaya a ver una película va a ir a internet y va a ver TikToks relacionados a la película porque reconoce de que quiere saber cuáles son las críticas o cómo lo interpretan otras personas o otros actores. Cuando vayan a internet y vean que existe un gran rechazo de parte de los actores o que vean un gran rechazo de las personas fanáticas, es donde justamente ya vienen con la película ya influenciados de parte del rechazo a este tipo de tecnología que influyen directamente en la actuación de los actores. Pero lo segundo y la segunda carga de prueba es explicar por qué intrínsecamente demoran las producciones y no existen beneficios narrativos. Primero pensemos que tienen que coordinar actuaciones con personas que no están presentes los actores, o sea, actores hablando solos o que tratan de imitar acciones con cosas no presentes, porque luego todo el proceso de producción es donde agregan estos hologramas, ¿no? La mejor tecnología que puede suceder dentro de gobiernos, incluso la mejor tecnología, el mejor caso de gobiernos, aún así tienen que representar a un actor que luego se va a implementar luego de las actuaciones. Por lo tanto, las actuaciones naturales que pueden existir dentro de posiciones son menos naturales, porque no saben cómo interactuar con algo que no está presente. Pero lo segundo es por las demoras de las producciones, porque el proceso de postproducción es increíblemente ya grande en el status quo. Si se trata de usar la mayor
mayor cantidad de hologramas como se piensa utilizar dentro de gobiernos, porque es la forma en la cual se logra, como por así decirlo, mejorar la calidad de las películas, es donde justamente hay una mayor carga que se utiliza dentro de las producciones por otros efectos visuales que ya está, por ejemplo, el CGI o los arreglos de audios o la música agregada. Esto que involucra dos puntos. Primero, mayor cantidad de meses dentro de la producción, porque involucra sacar películas en fechas no deseables, como no son festividades o épocas donde se cruzan con otras películas. Pero lo segundo es porque implícitamente genera retrasos, ¿no? Eso implica directamente un bajo en el hype de las personas, porque reconocen que su película no va a salir tan temprano como ellos reconocían. Pero lo segundo es de parte de la narrativa, porque rejuvenecer a un actor o agregar extras de verdad es necesario. Son muy específicos los ejemplos que se utilizan dentro de gobiernos, que simplemente se muere un actor o que simplemente un actor envejece demasiado. Los ejemplos que gobiernos va a tratar de defender son películas demasiado largas o series demasiado largos, pero que también involucra que son, o sea, no pueden comprar eso, pan, son muy ejemplos muy específicos. La mayoría de las películas que son como que muy famosas son películas de one shot, donde simplemente aparece un actor, o las series que más presentes que se logran dentro de posiciones. Hay muchas formas en las cuales se puede cambiar la narrativa, por ejemplo, simplemente a poner un actor secundario, ese tipo de cosas, alta de gobierno antes. Hermano, lo que dices tú antes, bueno, hay sí, ya hay otro tipo de tecnologías que las personas aceptan. Las tecnologías que te probamos en alta de gobierno son la evolución de ese tipo de cosas. Si en tu lado ya aceptan esas tecnologías, es más razonable que acepten esta Te hemos explicado cómo cambian los incentivos de las personas. Las personas reconocían y aceptaban el CGI porque no transgredía directamente en las actuaciones, en las expresiones faciales de las personas, en cómo estas personas utilizaban sus diferentes métodos para poder actuar. Dentro de gobiernos eso se transgrede, porque ahora este tipo de tecnología transgrede directamente en la actuación de estas personas. Esa es la diferencia dentro de la comparativa. Por favor, tienen que ser engaged con eso. ¿Por qué no se mejora dentro de la narrativa, dentro de posiciones? Primero porque no es necesario. O sea, cuando un actor muere, las personas entienden de que el actor falleció, por lo tanto comprenden de que puede existir un cambio de plot o un cambio dentro de las narrativas. Eso se explica aún más con las personas que no son fanáticas porque reconocen dentro de diferentes redes sociales o de las personas que esparcen esta información para poder reconocer de que la película puede tener cambios. Pero lo segundo es porque se pueden contratar a otros actores, por favor, que pueden tener las mismas actuaciones o que simplemente pueden, como que por así decirlo, mantener la línea narrativa o que simplemente los propios guionistas son profesionales, los cuales pueden entender y pueden comprender o que pueden transformar un cambio de plot que puede ser funcional de parte para la película. Pero lo segundo es que programar un programa que haga actuaciones que representen una persona o modificaciones de expresiones en base a su rejuvenecimiento no es tan necesario porque los actores saben cómo mejorar sus actuaciones y ese tipo de cosas. Creo que orgullosísimo de oponer. Gracias. A continuación, entonces, seguimos con el discurso de, ay, perdón, Alejandra. Esto no se mueve bien. Listo. Alejandra, tu primera palabra, here, here. Hola, sí, pongo mi cronómetro. En lo que pongo mi cronómetro, sí, literal, 5 segundos de agradecimientos, literalmente Hecho, a todos mis coaches, a dale, Messi. Aranza, sí, a Aranza, a Manolo, a Sebas, a Pato. En específico, ayer, shout out a Manolo, que me mandó un audio de 20 minutos para aprender a ponderar y ver si la armo aquí en estas cosas. La verdad fue un torneo muy difícil, como que genuinamente dije, wow, el poder de la amistad. Y la verdad es muy padre poder tener el poder de la amistad con un gran amigo que es Seki, es como la mejor dupla del mundo. Y también pues en general a todos mis panísimas de debate, también a Ken que literalmente se despertó temprano para ayudarnos a practicar. Entonces, sí, muchas gracias, los amo a todos y pues mucho éxito. Y pues a ver qué sale. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Ok, panel, quiero que notes una cosa y es como todo el caso de oposición funcionaría en el dado caso de que se cambie de manera como total, como que ahora todas las películas sean producidas por inteligencia artificial, ¿cierto? Piensen que sus impactos es de que no, los actores se van a sentir súper mal consigo mismos porque los van a sentir reemplazados. Yo creo que eso no es cierto porque creo que tienes que pensar en una cosa en específico. ¿En qué momento se utilizaría esta herramienta del avatar? Yo creo que en momentos muy específicos, sobre todo con lo que te decía Seki en su primer discurso, cuando el actor ya envejeció, pero la saga sigue continuando, como por ejemplo en Star Wars, que la saga sigue continuando, pero están sacando como estas precuelas, ¿cierto? Luke Skywalker no puede rejuvenecer, entonces tienen que recurrir a estas herramientas para hacer que la cara aparezca y que siga como esta cronología en la historia, ¿cierto? Pero segundo, creo que también como un homenaje. Piensa otra vez en Star Wars, cuando la actriz de Leia ya estaba muerta, entonces tuvieron que, para hacerle homenaje y para no cortar la historia, tuvieron que hacer eso para generar homenaje y para respetar el trabajo que hizo Leia por tantos años, ¿cierto? Creo que justo no es como que te lo pinta oposición, que te lo pinta como en el peor de los casos, donde el mundo ya está como 100% controlado y
que como la industria del cine ya está 100% controlada y lo único que hace es como IA. Porque yo creo que esto no es cierto por una simple razón, que es justo como el rechazo del que ellos te hablan. Creo que justo si un día Star Wars decide hacer como toda una película hecha como con inteligencia artificial, obviamente el rechazo que va a haber es enorme. Entonces ellos no tienen incentivos a perder como todas estas herramientas, como los actores originales, como personas, porque saben que si lo hacen van a tener como un rechazo enorme. Por eso la manera en la que lo utilizan es una manera muy simple y es una herramienta extra para complementar la historia, para hacer escenas más padres, para hacer escenas como las guerras en la galaxia que se vean más padres y que se vean más realistas, porque justo ellos te dicen de que va a ser de súper mala calidad. Yo creo que esto no es cierto por una simple razón, que es como estamos hablando de industrias cinematográficas muy, muy grandes y con un gran presupuesto. No van a usar una inteligencia artificial normal, no van a usar la más barata y no lo van a hacer mal, porque saben que están jugando con algo nuevo y que tienen que producir como un sentimiento de aprobación de parte del público. Yo creo que justo cuando ellos te dicen de que es más demora, yo creo que esto tampoco es cierto, porque nota cómo lo que va a hacer esta herramienta va a ser también hacer más ágiles los procesos, van a hacer la animación más fácil, van a generar herramientas que antes tenían que grabar literalmente con maquetas y hacerlo que se viera como lo más realista posible, ¿cierto? Creo que justo la demora de la que te hablan no es cierta, pero creo que en segundo, cuando ellos te dicen de que, o sea, como poner segundos actores o hay como personas que se parecen mucho, creo que esto genera más rechazo de lo que ellos intentan probar. Porque piensa en esto, cuando tú estás hablando de una franquicia tan grande, estás hablando de personajes tan importantes como lo fue Leia, como lo es Leia, y de la nada cambias la actriz así de manera súper rápida y sin razón, las personas se enojan por dos razones, porque uno ya no es la misma actriz, pero segundo porque no estás homenajeando al personaje y es como una falta de respeto al gran personaje que fue esa persona. El hecho de que en estas franquicias hagan ese esfuerzo de, ¿sabes qué? Vamos a homenajear a esa persona, vamos a representar a este actor, es sumamente importante porque justo lo aceptan de esa manera, porque sienten que es como algo que para que la historia siga teniendo su esencia, porque no olvidan a las primeras personas que vieron estas películas. Pero creo que también cuando ellos te dicen de que, no, o sea, es que también para los actores va a ser muy difícil porque van a interactuar con cosas como maquetas o con algo que no interactúa, creo que esto ya pasa, porque piensa en el CGI, piensa en las películas de Sonic donde el actor debe de hablar con una maquetita y literalmente con una pelota, porque Sonic no existe y eso lo generan con estas herramientas y lo generan con estos CGIs. Piensan que eso no genera un rechazo porque justo el CGI empezó de la misma manera que empezaría esta herramienta, empezaría como algo nuevo que se va a ir integrando poco a poco para generar como un balance y una herramienta para generar cosas nuevas, porque no van a disfrazar a alguien de Sonic, van a generar con esta herramienta un avatar de Sonic para que la historia se sienta esencial, para que la historia se sienta como con ese impacto que quiere generar la industria del cine que ya te probó aquí. Pero creo que justo como nuestra segunda línea de análisis es que no elimina la creatividad, sino que la potencia, porque piensen que la creatividad nunca ha estado como en la herramienta, sino en las ideas, en las decisiones y como en esa interacción, ¿cierto? Porque justo los avatares digitales simplemente van a ampliar las formas en las que la creatividad se puede expresar, porque ahora, como por ejemplo, los creadores pueden como eliminar límites físicos, explorar más ideas, probar y mejorar constantemente lo que hacen, porque el hecho de que sea más ágil hace que puedan probar más cosas y ver que sí sale y ver que no, y no demorarse tanto como te lo intenta decir oposición. Pero creo que esto pasa porque primero los humanos siguen siendo el centro más creativo, porque piensen que nadie reemplaza al guionista ni al director, nadie reemplaza al actor principal, porque las industrias no tienen incentivos a hacer toda una película completamente de inteligencia artificial, tienen incentivos a usarla como una herramienta para agilizar y que el proceso sea visto de mejor manera. Pero segundo, piensen que también se eliminan estas barreras tradicionales, ¿cierto? Porque hay menos límites de presupuesto, porque hay mejores locaciones o capacidades físicas, porque ya no necesitas viajar al desierto para hacer como la escena super pro de una guerra en el desierto, sino que ya puedes usar estos mecanismos para mejorar la experiencia que quieren producir en la persona que la está viendo. Pero tercero, creo que también puedes refinar las ideas continuamente, porque creo que también puedes como ajustar, cambiar y perfeccionar sin costos tan altos como lo que sería hacer como una totalmente escenografía para la batalla en la galaxia, ¿cierto? Pero creo que justo ahora vamos como a probarte que esto es cierto, porque uno, yo creo que los avatares necesitan como actores y como esta captura de motion, ¿cierto? Porque si no, no se ven realistas, y si no se ven realistas generan rechazo y eso es algo que las industrias no quieren, porque las industrias quieren seguir produciendo como esta esencia, porque creo que justo también necesitan directores, necesitan guionistas, necesitan todas estas herramientas, necesitan actores principales, ¿cierto? Y creo que justo pueden coexistir e incluso ampliar las posibilidades, porque creo que justo porque el valor central no se pierde, porque estos valores son la narrativa, porque estos valores son la dirección y la interpretación que nosotros le damos a la película. Ahora voy a terminar haciéndote como esa ponderación como de magnitud. Ahora, sí.
Creo que justo vamos a hacer esta ponderación, porque magnitud refiriéndonos específicamente como a la calidad de la experiencia narrativa. Creo que este criterio es lo más importante en el debate porque el cine en su esencia existe para contar historias, para generar emoción, para crear conexión e inmersión en la audiencia, ¿cierto? Porque justo no estamos evaluando el cine por cómo se produce, sino por lo que logra hacer sentir y entender a la persona que lo está viendo, ¿no? Y creo que esto lo vuelve la precondición para que la industria siga teniendo valor. Y es la única manera de desbloquear, uno, como los impactos, dos, la relevancia artística y también como el éxito con el público, ¿cierto? Creo que oposición no cumple con esto porque primero su enfoque está en riesgos secundarios, que no pueden revivir a las personas, que no les den el fanservice que quieren o que necesitan o que esperan, pero también estos escenarios abstractos como por ejemplo, como no sé, la incomodidad del público, la falta de recepción porque no están homenajeando respectivamente. Y creo que justo no, el problema es que no afectan de forma nosotros no estamos afectando como de forma estructural la experiencia de la mayoría como ellos intentan hacerlo, porque nosotros no estamos cambiando como el público vive la historia en sí de la película, sino que la estamos haciendo 1000 veces mejor. De mi lado sí se cumple porque justo nosotros estamos permitiendo historias más coherentes, personajes más completos, entonces se eleva como la inmersión, la conexión emocional y la calidad del storytelling. Nosotros mejoramos la industria, nosotros nos estamos amoldando para darle la experiencia a la persona más importante que es el espectador, y muchas gracias. Orgullosa de gobernar. Gracias. Un segundito. Ay, esto. Listo. A continuación, vamos con el discurso de Matías. Les recordamos la importancia de brindar puntos de información durante sus discursos. Matías, a tu primera palabra, here. Ok, sí, antes voy a agradecer. Yo normalmente nunca le decía discursos, nunca lo hice. Bueno, nunca lo hice en escolar, tampoco lo pensé hacer, pero creo que es un torneo muy chévere y bueno, voy a agradecerle a las personas que creo que me han entrenado, que son Mundaka, que son Macho. Creo que son personas que me han ayudado a mejorar porque pues, tuve todo un año sin debatir desde que acabé el colegio y ahora creo que por las amistades que pude formar y por eso también le quiero agradecer a Joaquín y indirectamente a Sebastián, he podido volver a esto que creo que más que una competencia en sí, la veo como varias personas con las que he podido hacer, retomar una amistad que ya tenía de antes y creo que formar nuevas amistades como con la de Joaquín. Y nos conocimos desde menos de un año, menos de 6 meses y hoy hemos breakeado Open TPs y nada, te quiero mucho. Y ahora vamos a empezar mi discurso. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1, va. Creo que hay muchas cosas que hacer dentro del debate, pero primero voy a liar rápidamente con el alto gobierno para continuar con la extensión. Alto gobierno hace 3 cosas de su discurso, pero primero creo que hay que limpiar la línea de Joaquín, que es la que intenta atacar viceministro de alto gobierno. Creo que alto gobierno la única respuesta que tiene a una de las partes de la línea de Joaquín, porque ni siquiera atacan todas, es no vamos a usar tanto la IA porque no tenemos incentivos a hacerlo. Creo que esto, uno, pinta, si tu propio PM te pinta como que las películas son tan buenas cuando utilizamos IA, las películas son tan súper realistas, le añade un nivel de realismo brutal, creo que esto ya tiene incentivos a que se masifique dentro de las propias productoras, dentro de la industria del cine, dentro de la industria de las producciones audiovisuales. Pero segundo, creo que la idea y la línea de Joaquín, la línea de alta oposición, no depende de que las personas, de que las empresas no usen tanta IA y hagan películas de 2 horas con IA. Creo que el caso de Joaquín y el caso de alta de oposición depende de que los actores no le guste y rechacen constantemente la IA. Depende de que la academia rechace la IA. Estas son cosas con las que en ningún momento intenta hacer engage alta de gobierno. Alta de gobierno nunca intenta explicar por qué es que verdaderamente los actores no se oponen profundamente a esto, por qué es que la academia no se opone profundamente a esto. Y segundo, creo que la línea de Joaquín termina de probar el daño intrínseco que se le produce al arte. Creo que lo que hace Joaquín es demostrar que en el momento que personas importantes, como sean actores, y segundo, personas como y fuertes influyentes como la academia rechazan la IA, hace que las películas sean más rechazadas por los fans, hacen que sean más difíciles de hacer por temas de contratos, por temas de desacuerdos con los propios actores, por temas de que la academia constantemente le pone trabas para que las películas no lo vayan a ver, porque alteran el rating que está en internet. Es decir, creemos que el arte se ve afectado por esa línea. Creo que la única línea que intentan atacar para romper el caso de alta oposición es brutalmente insuficiente. Pero segundo, el punto más fuerte de alto gobierno, y vamos a romper con esto, que la gente deja de creer en la narrativa. Panel, la pregunta es ¿por qué? Creo que muchas personas que van al cine probablemente saben que existen dobles, saben que ya se usa la tecnología hasta cierto punto. Es decir, claramente saben que Tom Holland no es el que está abajo de la máscara cuando Spider-Man tiene la máscara puesta. Creo que claramente las personas saben que no existe ese dispositivo que tiene Spider-Man para saltar por los edificios. Es decir, no hay ningún mecanismo para creer porque las personas dejan de creer la narrativa. Es un claim que dice alto gobierno y asume que es cierto. Pero segundo, creo que decirte que las personas activamente hoy rechazan el no usar este sistema de IA
no ocurre. Creo que es al revés, al contrario. Yo creo que es algo que intenta imponer el gobierno, pero nunca está aprobado. Creo que en la comparativa tenemos películas donde en el status quo, donde se hacen con doble, se hacen con maquillaje. Que queremos que estas películas no son criticadas porque las personas dejan de creer en la narrativa. Yo personalmente nunca he visto donde alguien salga y critique activamente porque existe un doble, o salga y critique activamente porque están usando maquillaje. Queremos que esto no pase en el status quo, pero sabemos que sí pasa en el status quo y tenemos certeza de esto. Tenemos certeza de que existen actores que rechazan esto. Tenemos personas como la academia que rechazan activamente y dicen que la narrativa es malísima porque ahora utilizamos inteligencia artificial y esto es malo para el arte. Es decir, en la comparativa tenemos certeza que hay personas que se oponen activamente al arte y piensan que la narrativa activamente está muriendo por usar estas tecnologías, mientras que en el lado de alta oposición no tenemos esto en el status quo. Creo que la comparativa es brutalmente clara. Pero ahora vamos con la línea de extensión y cómo es que queremos que aún así no se compren nada del discurso de Joaquín, que queremos. Y qué pasa con la extensión, vamos a terminar de reforzar esto. Vamos a ganar también con esta línea de extensión. Panel, vamos a asumir el peor escenario de alta oposición y el mejor escenario posible, entre comillas, bien probado de gobiernos, donde es tan bueno usar estos avatares digitales, verdaderamente le añaden un montón de realismo, las personas de repente creen un montón más en la narrativa y se masifica. Entonces, ¿qué es lo más probable que ocurra? ¿Cuál es el contrafáctico más probable que ocurra? Que ahora las productoras expandan esto, que ahora sea una tecnología que se usa dentro de toda la industria, que se masifique y sea súper popular, como ya ha pasado históricamente con los avances en la tecnología en el ámbito de las producciones audiovisuales, en el ámbito del cine. Esto se traduce en un outcome que creo que es muy importante. Ahora los actores deben aceptar estos acuerdos o no pueden entrar a estos trabajos. Es decir, tienen que firmar los acuerdos de uso de imagen, tienen que firmar los acuerdos de uso de datos biométricos en el momento que acceden a trabajar en estas productoras. Creo que esto lleva a dos outcomes. Uno, que probablemente entonces las productoras pues importantes no obliguen a las actores estrellas a entrar y que simplemente, es decir, respeten un poco los gustos de ciertas personas que se oponen a esto porque creemos que son figuras del cine. Creo que es el mejor caso de gobierno. Pero ¿qué pasa con las personas y los actores muy pequeños que no se pueden permitir rechazar estas ofertas? Creemos que el cine no es un. Cuando alguien estudia cine, cuando alguien estudia actuación, creemos que no se puede permitir el lujo de, en cuanto empieza su carrera desde pequeño, no puede permitirse rechazar estas ofertas de trabajo. Creemos que son estos actores pequeños los que importan dentro de la ronda y creemos que estos actores pequeños sean brutalmente coercionados a tener que aceptar esto en el momento que es algo que está impuesto y está tan masificado dentro de las empresas. Creo que antes de terminar de darle por así decirlo, el matiz de esta línea, creo que debemos entender ciertas cosas. Primero, porque es que a las personas no les gusta esto, porque es que activamente los actores se oponen a esto, porque panel, esta tecnología y su uso ya está en el status quo y hay muchos actores que se oponen activamente, como explica Joaquín, y creo que esto va a ser reforzar también las explicaciones que hace Joaquín. Vamos a dar 4 razones de los propios actores por qué no les gusta esto. Uno, hay una pérdida de control sobre su actuación y una pérdida de control, por así decirlo, sobre su propio derecho y su propia libertad. Creo que el rejuvenecimiento digital, el uso de avatares digitales y estas cosas permite que editores, técnicos de efectos visuales, mismos productores manipulen gestos, expresiones, acciones, postproducción que tienen las propias personas. Literalmente hay muchos actores, ejemplos, no sé, Nicolas Cage, que critican esto calificándolo como un callejón sin salida. El momento que ellos dejan de tener la autonomía y ya no pueden exigir ciertas cosas a las productoras porque creemos que ya no terminan teniendo su propio consentimiento, creemos que ahora dependen de otra persona. Segundo, hay una sustitución, una falta de oportunidades brutal. Existe un temor de que los estudios prefieran usar versiones digitales de estrellas con las cuales ya han firmado un contrato en lugar de contratar, bueno, estas personas que ya dije, probablemente uno, nuevos talentos o dos, renovar y dar más oportunidades a estas personas con las cuales ya han contratado, porque creen que su imagen es algo que perpetúa en el tiempo. En el momento que tú aceptas este contrato, es muy difícil que de repente puedas romperlo, de repente puedas sacar esto. Creemos que esto afecta brutalmente a los actores, tiene incentivos a rechazarlo. Segundo, hay una propiedad de la imagen y hay una propiedad de la propia ética dentro de estos propios actores. Creemos que estas personas, ya hay sindicatos literalmente de los cines donde hay protestas, hay huelgas de las propias productoras para que ellos mismos posean derechos de las réplicas digitales de los actores para siempre. Esto ha generado, es que esto es literalmente un debate ético que ya existe, que cosas como el miedo que usan mi imagen después de la muerte o miedo de que se usen proyectos que yo no consentí que se acaben. Y por último, la propia precarización del trabajo. Los actores temen que se les pague por solo un día de trabajo o simplemente se les pague por su imagen y dejen de poder lucrar y se reduzcan funcionalmente los costos y los beneficios que tienen. ¿Qué quiero hacer con este argumento y qué creo que he hecho? Uno, demostrar que a muchos actores no les gusta la medida, pero dos, demuestra que es malo en principios cuando se impone y se masifican acuerdos donde las personas deben aceptar lo que no desean. Creo que el actor más importante del debate, así, no acepten la línea de Joaquín, son los actores pequeños que se ven coercionados a aceptar cosas que creemos que, uno, muy probablemente vayan a estancar su carrera, pero dos, probablemente el hecho de tener que ser coercionado a hacer algo porque algo está tan brutalmente masificado, porque algo es bueno, y tú no deseas, porque lo que poner mi argumento es que a muchos actores no les gusta esta medida, es brutalmente malo en principio, es suficiente para ganar la ronda. Gracias.
Vale, muchísimas gracias. Por segunda vez en el debate les recuerdo la importancia de brindar puntos de información durante sus discursos. Incluso en final es importante cumplir con Manuel. Vamos entonces ahora con Sayuri. Sayuri, a tu primera palabra, here, here. Ok, ¿se me escucha bien? Sí, Ya, voy a poner mi tiempo. Mm, gracias, Camila. Siempre te voy a agradecer. Ok, mi discurso inicia en 3, 2, 1, va. Panel, el problema más grande de ambas altas es que en ningún caso tiene delta, pero primero vayamos con alta oposición. Lo que alta oposición te dice es que la calidad no se eleva y que hay dos actores en esencia que rechazan el uso de este tipo de avatares. Primero te habla de los actores a los cuales se les va a pedir el uso de su imagen y que lo rechazan activamente porque se sienten reemplazados. Panel, piensen en qué clase de actores te habla el primer discurso de Joaquín. Joaquín te habla de grandes estrellas, probablemente estrellas consolidadas en el mercado, para los cuales no quiere perder la productora su imagen porque sabe que el que esa estrella esté ahí capta directamente un público en específico o a toda su base de fanáticos. Esto quiere decir que esta estrella probablemente ya no actúa por amor al arte, esta estrella no actúa porque quiere seguir practicando o mejorando sus técnicas, porque no, porque esta estrella probablemente ya ha obtenido fama, ya tiene mucho dinero, ya tiene mucho reconocimiento. Probablemente este tipo de estrellas lo único que les importa es conseguir sacando rédito económico de estas películas. Y el rédito económico lo siguen teniendo. Al contrario, creo que es comparativamente mucho mejor para esas estrellas. ¿Por qué? Porque ahora hacen menos esfuerzos físicos o se someten a menos costos de producción, pero siguen ganando un dineral, porque esas estrellas no cobran poco por el uso de su imagen, sus publicidades incluso cuestan carísimo. Quiero decir entonces que económicamente no se ven perjudicadas. Pero el segundo discurso de Yervita lo que te dice es, no, pero hablemos de actores pequeños los cuales no pueden negarse ante estas productoras y que igual van a usar su imagen y les van a pagar muy poco. Miren, en primera, los actores pequeños ya por sí les pagan una miseria en la industria hasta que no crezcan o no tengan éxito. Pero segundo, yo no entiendo por qué las empresas tienen incentivos suficientes a utilizar estos avatares digitales en gente que no es reconocida, en personas que yo qué sé, son doblajes o es gente de fondo, del público. Creo que nunca te lo explican en su discurso. Ahora, respecto a la población que lo ve, traen dos actores, los fanáticos. Te dicen que esto lo rechaza porque activamente se valoran a los actores. Piensa que los fanáticos, claro, valoran al actor porque les gusta su actuación, porque les parece atractivo, porque les parece guapo, les gusta que en esencia estén ahí haciendo presencia. Piensa que entonces esto no se ve perjudicado. ¿Por qué? Porque si te gusta cómo actúa, sus expresiones, sus gestos, su cara, todo está ahí. La IA lo replica con un éxito impresionante. Entonces no veo cuál es el delta. Pero segundo, respecto a que la gente común lo rechaza porque tiene una gran aberración contra la inteligencia artificial. Piensa que ya estamos muy socializados con el uso de la IA. Ya vemos películas cada vez con más uso de inteligencia artificial. Vemos más cosas en TikTok con uso de inteligencia artificial. Vemos más uso de la IA en nuestro día a día, en las universidades, en los colegios, donde nos socializan a cómo aprovecharnos de la IA para ser mejores comparativamente. Pero ahora sí, carga constructiva. Lo primero que te voy a mostrar es porque esto hace que los actores tengan que asumir menos costos por las producciones. Piensen en este encuadre. En los espacios de producciones audiovisuales, el actor es probablemente una herramienta artística por la cual debe someterse a rutinas poco saludables para cumplir las expectativas de los personajes. Piensen en cosas como, por ejemplo, dietas extremas o procesos de deshidratación para tener una figura marcada o subir de peso repentinamente para adaptarte a cierto tipo de papel. Esto genera daños metabológicos irreversibles o secuelas con los cuales los actores deberían lidiar. Piensa en sesiones de 8 a 12 horas donde te ponen maquillajes tóxicos o implementación muy pesada o armaduras muy pesadas, lo que hace que te pueden causar lesiones por el peso, todo ese tipo de cosas. Pero tercero, probablemente esos actores en este tipo de situaciones no pueden negarse. ¿Por qué? Porque necesitan ese tipo de papel porque tal vez tienen contratos millonarios por los cuales no están dispuestos a decir que no, ¿no? Y si lo hicieran, probablemente esto no les permite acceder a otros mercados porque se ven como poco profesionales. Pero cuarto, las narrativas estéticas. Piensen cómo los fanáticos demandan que su actor se siga viendo guapo, se siga viendo guapa, se siga viendo como cuando tenía 20 años a pesar de que pasen los años. Todos estos daños se pueden terminar con el uso de avatares digitales. Piensa que en lugar de maquillaje real, tóxico, que puede dañar tu piel o que yo qué sé, puede malograr tu cara, ahora puedes actuar, yo qué sé, con ropa más cómoda o sin maquillaje y se puede arreglar con el uso de avatares o puedes evitar todo este tipo de proceso que es doloroso, ¿no? Piensa cómo era el esfuerzo de verse, yo qué sé, extremadamente fuerte o demacrado o con un físico en específico, ya no
haces tú, lo hace una computadora que actúa en tu lugar y te causa menos sufrimiento. Piensa cómo las empresas sí tienen incentivos a adoptar este tipo de figuras. ¿Por qué? Porque una, les sale probablemente menos costoso, es mucho más eficiente a nivel de tiempo, porque no es cierto lo que te dice Joaquín de que no, que ahora debo coordinar entre la IA y la persona para luego acoplar las escenas. Eso ya se hace en todos los actores, porque las escenas se graban de capítulos finales a capítulos iniciales, ya tienen experiencia en cómo ordenar una producción, ya tienen conocimiento suficiente, eso no representa una traba significativa. Pero miren, incluso si fuera cierto, nota cómo ya hay presiones suficientes por movimientos sociales o gente que busca proteger a sus artistas de toda esta industria del cine que se reconoce que probablemente es muy dolorosa. Los impactos estos que hay, uno, menos sufrimiento, dolor para los actores, pero nota cómo esto no solo impacta en los actores grandes, sino en los microactores que también deben pasar por el mismo proceso de sufrimiento para probablemente obtener pocas horas en la cámara. Segundo, la apertura del acceso, probablemente yo que sea personas con discapacidades físicas o deformaciones en la cara. Pero tercero, reducción del riesgo. Piensa cómo escenas peligrosas de acción, donde mucha gente se lesiona, se muere o se fractura cosas, ya no se hacen ni siquiera por un doble, porque no es legítimo que ni lo haga el actor principal ni el doble que puede sufrir daños severos para el resto de su vida. Ahora lo hace una máquina que se enfrenta a estos riesgos y no tiene daños comparativamente. Pero el segundo, que también Camila va a terminar de explicar es respecto al riesgo financiero, es mucho menor y es mucho más eficiente. Piensa que las películas dependen mucho de la disposición de los actores, de su salud física, mental, los años, ese tipo de cosas que presentan trabas significativas en el tiempo para la continuidad, los altos costos en locaciones, viajes, tiempos, todo eso aumenta de que estas películas sean muy poco rentables. Con esta tecnología tú puedes reutilizar modelos digitales, tienes mucho menos logística porque no trasladas sets físicos, no trasladas gente, no trasladas productoras, no trasladas maquillistas, las producciones son más rápidas. Nota cómo los artistas ahora pueden ponerle el precio que deseen a sus derechos de imagen de acuerdo a lo que estén valorizados en el mercado, ¿no? La ponderación de estos dos cargas es clara. Primero, le ganamos a mi alta y ambas altas por intensidad del daño. Miren, no importa la experiencia narrativa. ¿Por qué? Porque la gente mira las películas porque le gusta la trama y la trama no se modifica. Si le gusta el actor sigue estando ahí. Y el rechazo de la academia, nota cómo la academia no llega a los sectores más populares. No entiendo cómo esto tiene un impacto significativo en la masa de gente que sigue ese tipo de producciones. Pero en cambio, de mi lado, el daño sí es real, es físico para esos actores que tienen que sufrir a costa de todas estas producciones, que tienen que pasar por lesiones graves o procesos muy dolorosos, incluso postproducciones. Piensen en la niña de Stranger Things que tuvo que raparse y luego salió diciendo que esto le ha afectado física y mentalmente porque no se siente cómoda con su cuerpo, se siente juzgada en las calles porque ha recibido comentarios muy malos a raíz de esto, ¿no? Pero segundo, a nivel de magnitud, piensa cómo nuestros impactos no solo se centran en las en las grandes empresas, en las grandes estrellas, perdón, sino también se centran en los nuevos actores que quieren insertarse en el mercado, que ya no deben seguir todos esos procesos dolorosos para conseguir probablemente el éxito, pueden pasar por cosas menos dolorosas, no tienen que afrontar la realidad del mercado ni todo ese tipo de cosas. Cuando valoren la comparativa, piensen dónde no solo existe un delta, sino dónde se protege mejor a la gente. Yo creo que las personas tienen un valor moral en sí mismo mucho más grande que una producción que puede seguir narrativamente y con el mismo talento de siempre. Gracias. Vale, muchas gracias. Por tercera vez en el debate les recuerdo la importancia de brindar puntos de información durante sus discursos. Y a continuación vamos con el discurso de Mariana. Mariana, tu primera palabra, here, here. Ok, bueno, antes de comenzar mi discurso, quería dar como ciertas dedicatorias importantes. En primer lugar, agradecerle a Sebastián, lo conocí en el TODI, nos hicimos como amigos y ahora estamos debatiendo la final de Tipis. Gracias por eh, trabajar conmigo y hacer que debate sea divertido. Segundo, a CDU, porque son un club súper, súper chévere. Siempre estás ahí apoyándome, sé que estás escuchando esto. Y tercero, a mi familia, a mis papás, porque si yo me levanto mañana diciendo que quiero aprender taekwondo, van a hacer lo que sea necesario para meterme en clases. Y bueno, dejando eso claro, voy a poner mi timer y inicio mi discurso en 3, 2, 1. Ok, voy a dedicar como que los primeros segundos de mi discurso para poder refutar lo que fue alta de gobierno. Creemos que en alta de gobierno hay cierto problema de ponderación, ¿verdad? Porque todo lo que te dicen se basa en, ok, el cine se va a expandir, el cine, o sea, las limitaciones de las personas o estas limitaciones técnicas son más importantes que el tema ético que se va a vulnerar. Primero, creemos que gobierno, lo primero que te trata de vender es que no importa quién actúa, sino la historia. Pero esto es falso, ¿verdad? Porque los actores, de cierta forma, constituyen una de las partes más importantes del cine. Ellos construyen su identidad y significado. Un actor representa comunidades.
comunidades, rompe estereotipos y decide qué mensaje transmitir. Por eso, quien actúa sí importa, ¿verdad? Segundo, se dice que los avatares son solamente una herramienta, pero esta herramienta cambia quién tiene el control. ¿Por qué? Porque antes el actor podría decidir qué hacer con su imagen. Ahora, la empresa puede usar esa imagen sin depender de su voluntad. Entonces ya no es una herramienta neutral, es una transferencia de poder. Tercero, dicen que los avatares complementan, no reemplazan, pero esto ignora realmente cómo está funcionando la industria del cine. Las empresas siempre buscan tener muchísimo más control, menos costos, lo cual es exactamente lo que los avatares están ofreciendo. Por lo tanto, no se queda como un complemento, sino que progresivamente reemplazan a los actores reales. Cuarto, se dice que los avatares solucionan problemas como el envejecimiento, la muerte. Pero este beneficio es principalmente el problema. Porque en una empresa que sigue usando la imagen de un actor cuando esta persona ya no puede decidir, elimina completamente el consentimiento incluso después de la muerte. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué pesa más? ¿Vamos a ponderar limitaciones técnicas del actor por limitaciones éticas? Esto realmente no mejora la creatividad ni estaría eliminando limitaciones. ¿Por qué? Porque al eliminar como que estas limitaciones humanas que tanto quiere pintar gobierno, también se eliminan estos límites éticos. Si un actor real, la empresa puede realmente representar cualquier cosa, incluso aquello que el actor nunca habría aceptado, afecta especialmente a comunidades vulnerables. Ok, imagínense esto, una persona que ha sido altamente criticada por aparecer en una obra con un actor termina completamente funada. Su imagen también se ve como que bastante perjudicada, ¿verdad? Ahora voy a ir con baja de gobierno. Creemos que ignoran completamente el cómo funciona esto. Nos traen como que la idea de que los actores sufren mucho, que hay actores súper grandes que ya tienen mucha fama, que ya tienen mucho dinero y que de cierta forma podrían simplemente no amar el arte y por eso no tienen por qué como que seguir produciendo o algo así, entendí. Pero esto es falso, ¿verdad? Porque si ya entendemos que los actores realmente tienen mucho dinero, si los actores ya tienen la suficiente fama, entonces ¿por qué aceptan contratos en donde obviamente se van a tener que rapar? Entonces, ¿por qué aceptan contratos en donde van a tener que poner, yo que sé, su salud física en juego? ¿Por qué? Por el mensaje que quieren representar. Esto es algo muy importante. Creo que los gobiernos no entienden lo principal que tiene el cine. El cine transmite ¿qué? Mensaje de reflexión, transmite historias por las cuales las personas se enganchan en esto. Ahora te voy a traer el caso que te traemos con Sebastián. Primero entendamos el rol de los actores. Los actores no solamente son personas que están interpretando personajes. A lo largo de su carrera toman decisiones constantes sobre qué papeles aceptar, cuáles rechazar. Deciden qué quieren reforzar, los estereotipos o romperlos. Deciden qué tipo de historias quieren contar. Por eso, muchos actores se convierten en símbolos, especialmente para comunidades que históricamente han sido mal representadas. Por ejemplo, los actores negros que luchan por no ser encasillados en roles criminales o secundarios, sino en protagonistas con poder y complejidad. Veamos a Black Panther. Ok, se murió el actor, luego sacaron como que una serie con dibujitos animados con IA, ¿verdad? Y lo siguen pintando como tonto. Luego, mujeres que rechazaron papeles donde solamente son objeto de deseo y buscan personajes con agencia propia. Lo de Star Wars, ¿no? La persona se murió y luego la van a traer de vuelta a la serie para que yo que sea sexualizada y esta persona ya no tiene poder como para decir yo no quiero que me sigan recordando como esto. Actores LGBTQ, en donde han peleado para dejar de ser el chiste, la víctima y pasar a ser figuras dignas, completas y respetadas. Este progreso en representación no es automático. ¿Por qué? Porque existe personas reales defendiendo activamente cómo quieren ser vistas. Segundo, ¿qué cambia con los avatares digitales? Los avatares rompen completamente esa relación entre persona e imagen. La imagen del actor deja de depender de su voluntad. La empresa ya no necesita su consentimiento constante, ya no necesita su presencia física, ni respetar sus límites personales. Imagínense una actriz que sufrió abusos, renuncia porque ya no quiere ser vista, nunca cuenta nada, porque simplemente tiene miedo de lo que pueda pasar y luego de la nada aparece en una nueva producción en donde justamente está su abusador. Y luego es simplemente como si nada, ¿verdad? Solamente se necesita una versión digital que pueda replicar, modificar y reutilizar indefinidamente. Luego, entendamos el incentivo de la industria. Las empresas buscan tres cosas. Primero, reducir los costos, evitar riesgos y tener control total del producto. Los actores reales implican negociación, implican límites y posibles conflictos. Los avatares no, los actores sí pueden cuestionar lo que van a representar. Por eso la industria tiene un incentivo directo a usar estas versiones digitales porque les permite decidir absolutamente todo. Qué se dice, cómo se actúa y qué se representa, ¿verdad? Cuarto, te voy a explicar por qué aquí ocurre el daño real. ¿Por qué? Porque el actor pierde el control sobre su identidad. ¿Por qué eso es tan importante? Porque su imagen puede ser usada en contextos que contradicen completamente lo que defendía. Puede ser sexualizado, aunque haya luchado contra eso. Puede ser puesto en roles estereotípicos que rechazó durante toda su carrera. Incluso puede seguir siendo utilizado después
después de su muerte. Imagínense esto, ¿ya? Se sigue queriendo hacer como que una serie súper larga y se mete a un actor a pesar de que no defiende esto. Entonces el backlash que se genera con la audiencia que conocía a este actor se va en contra del cine. ¿Por qué? Porque dice el cine sigue utilizando esto, no está representando lo que esta persona realmente había expuesto, lo que realmente había compartido. El éxito es que cuando gana una película, el actor se para delante del escenario de los Oscars y empieza a dar un discurso político de lo que cree, empieza a explicar por qué acepta el trabajar en este tipo de producciones. Y esto es un impacto más profundo de lo que te trae mi alta. ¿Por qué? Porque cuando un actor es símbolo, no solamente se estaría afectando a la persona, se afecta a toda la comunidad que se veía representada en él o en ella. Un actor negro que representa dignidad puede ser reducido nuevamente a un estereotipo. Una mujer que simboliza autonomía puede ser convertida otra vez en objeto. Un actor LGTB que representa respeto puede volver a ser ridiculizado. Es decir, no solamente estamos perdiendo su control individual, perdemos progreso social, que es realmente lo que el cine tiene como un objetivo principal. Poder lograr que todo lo que se produce, poder lograr que todas las historias que cuentan reduzcan todas las problemáticas sociales que actualmente tenemos. Más visualización, personas que realmente empiezan a reflexionar con lo que están viendo. Luego tenemos el efecto estructural, cuando esto se normaliza, porque si dejamos que esto avance se masifica, ¿verdad? Los futuros actores entienden que no tienen verdadero control sobre su imagen, que su identidad puede ser apropiada, modificada y explotada, incluso en contra de su voluntad. Queremos que esto desincentiva completamente la autenticidad, debilita la representación y concentra todo en el poder de las empresas. Creemos que esto ya es suficientemente problemático como para entender que el mensaje del cine se ve altamente vulnerado, que el backlash de las personas es muchísimo más fuerte hacia la industria cinematográfica, no se expande, simplemente se retrocede con todo el avance social que ya se había contenido. Y tercero, los actores se ven altamente perjudicados porque ya no tienen control sobre su dignidad y lo que quieren representar. Y con esto termino mi discurso. Muchas gracias. Orgullosa de oponer. Gracias. Por cuarta vez en el debate, les recuerdo la importancia de brindar puntos de información durante sus discursos. A continuación, vamos con el discurso de Camila. Camila, tu primera palabra, here, here. Hola, ¿se me escucha? Está toda mi familia hablando. Sí, Ya, ya bueno. Primero, Yuri, te quiero mucho. Eh, perdón por vivir en un cono. Eh, también vi a Hannah, también te quiero mucho. A Joaquín también. Y ya, eh, ya voy a empezar en 3, 2, 1, va. Lo primero que voy a hacer es comenzar con alta oposición. Lo primero que voy a responder es sobre la percepción negativa que podrían tener los actores frente a usar ese tipo de tecnología, porque tienen muchísimos años de preparación y ese tipo de cosas. Primero, fíjense que esto es monetizable, es decir, que les dan mucho más dinero, pueden tener muchísimos contratos a la vez. Es fáctico creer que no van a querer tener más oportunidades de poder monetizar su trabajo por lo que tanto se han esforzado, ¿verdad? Piensen que cuando no existe esa tecnología, lo que pasa es que tienen que asumir contratos que no les permiten, por ejemplo, estar en otras películas o en otras oportunidades que ellos también valoran por lo que se han esforzado, ¿verdad? Eso significa que lo único que nosotros hacemos es que puedan, yo qué sé, también tener espacios para que puedan actuar, pero al unísono también tener otras oportunidades en las que ellos podrían seguir monetizando su trabajo. Pero segundo, piensen que no hay forma de que se sientan insuficientes o porque sienten que los están reemplazando y ese tipo de cosas o que ya no vale nada todo el esfuerzo que han tenido, porque uno, únicamente te llaman si es que te consideran un buen actor. Piensen que si tienes como que aprobación de la gente y ese tipo de cosas, es que precisamente las empresas te van a llamar para pedirte que puedan como utilizar tu cara y ese tipo de cosas. Pero piensen que no se van a sentir insuficientes ni nada de eso, porque este sistema lo único que hace es replicar tus gestos y cómo es la forma en que tú actúas. Eso no significa que las personas van a sentirse desincentivadas de estudiar ese tipo de cosas, porque esta inteligencia lo único que hace es replicar todo lo que tú haces y si no te consideran que eres un buen actor o que tienes habilidades y ese tipo de cosas, no van a contratarte. Es decir, que constantemente tienes que verte presionado a igual formarte, a educarte y ese tipo de cosas. Tercero, piensen que existe consentimiento. No puedes compararlo con la inteligencia artificial porque esta no tiene la capacidad de copiar como cada cosa que tú haces o las cosas que probablemente tú podrías hacer en tu actuación, ¿verdad? Pero piensen, desde nuestro lado, lo que existe es que existen contratos. No existen análisis, esto es para bajo oposición, de por qué es que el actor no tendría conocimientos de cómo funcionan estos contratos o de que van a hacer cosas que ellos no estarían consintiendo, porque funciona de la misma forma como podría ser cuando te contratan presencialmente. Es decir, que probablemente yo tengo conocimiento de todo
para qué van a utilizar mi imagen y ese tipo de cosas. Pero segundo, piensen que probablemente ellos van a valorizarse. Ellos saben cuál es su valor en el mercado actual. Eso significa que probablemente no van a ser explotados, ese tipo de cosas. Ya saben qué es lo que valen, probablemente los precios que ellos tengan para estas industrias sean elevados, no tanto como contratarlos presencialmente, pero igual a lo que les genere un rédito económico. Pero piensen, yo creo que es afáctico pensar que los actores van a rechazar una propuesta que, uno, les evite tener daños físicos o mentales, como te decía Sayuri, pero dos, amplificar la cantidad de personas ingresando al mundo audiovisual. Piensen que, como Sayuri te explica, ahora hay menos actores como sufriendo daños o daños emocionales, asumir dietas totalmente estrictas o todas las cosas que les podría pasar cuando están precisamente en estos espacios, ¿verdad? Pero piensen que ahora hay una apertura, por ejemplo, actores que, por ejemplo, tienen discapacidades físicas, si es que las han sufrido en algún momento mediante estos procesos, ¿verdad? Pero piensen que incluso para las personas que consientan monetizar después de su muerte, o por ejemplo después de accidentes, ese tipo de cosas, pueden seguir monetizando y ahora tienen un colchón de dinero, porque piensen que los actores y toda esta industria del arte probablemente no tienen nada asegurado, porque son personas que no les dan, por ejemplo, yo qué sé, no me acuerdo cómo se dice, pero les dan cuando, por ejemplo, tienes un trabajo normal que después te pagan cuando ya no estás trabajando. Ellos tienen que seguir monetizando, o sea, por marcas, ese tipo de cosas. Ahora pueden tener esa oportunidad porque pueden seguir monetizando, incluso si envejecen y ya nadie los quiere ver, ellos pueden seguir teniendo esto para las empresas, ¿verdad? Pero ahora, vamos a responder al punto de por qué es que esto no es eficiente, porque dicen que son procesos lentos y esas cosas. Uno, creo que esto, al ser algo tecnológico, probablemente ya existan procesos de automatización que pueden ser replicables. Piensen que mientras más existe un auge del usar esta tecnología, eso significa que surgen más estudios especializados, surgen más, por ejemplo, softwares que son más intuitivos para que se puedan utilizar, surgen más cosas que van a estandarizar los procesos, ¿verdad? Solamente es que se crean nuevos mercados donde van a venderse, por ejemplo, las licencias o ese tipo de cosas, o modelos que son replicables para que se puedan utilizar en todo este medio audiovisual. No existen explicaciones de por qué es que esto va a ser muy trabajoso, va a ser muy costoso. Simplemente es un nuevo mercado donde hay más oportunidades laborales y donde la gente puede seguir creando ese tipo de cosas. Pero ahora, piensen en el dinero que se gasta actualmente en las producciones, todo el dinero en maquillaje, en logística, etcétera. Piensen que desde nuestro lado únicamente es que ahorramos esa cantidad inmensa de recursos, recursos que ahora nos podrían servir para los sectores de marketing, de promoción, para innovar en las tramas, para mejorar la calidad de los productos que estamos ofreciendo. Es mucho dinero que ahorita se está perdiendo, que se podría automatizar en cosas que son muchísimo, muchísimo mejores. Pero ahora, para responder a dos puntos. Primero, sobre los actores pequeños que son coaccionados. Piensen que para que una empresa quiera hacer un avatar contigo, primero tienes que ser conocido. A nadie le importa si es que no generas rating, por tanto es que estas personas siguen protegidas, ¿verdad? Piensen que las personas a las que únicamente va esto son personas que tienen grupos masivos de fans que pueden hacerte campaña en redes sociales, que pueden fundar a las empresas, personas con contactos, que tienen abogados, que tienen asesores, ese tipo de cosas, ¿verdad? Es una carga de prueba muy grande pretender que esas personas pueden ser coaccionadas o etcétera. Pero sobre las oportunidades que tienen los actores pequeños, ya hemos dicho por qué es que tienen preferencia por las personas que son famosas. Piensen que esto probablemente sea caro para ellos, pero no tanto como para contratarlos, por ejemplo, presencialmente. Piensen que esto es inasumible para algunas productoras que son muy pequeñas, por tanto es que igual van a preferir estos actores que probablemente no sean tan conocidos en la actualidad. Igual pueden tener una línea de carrera y construir, y no es que se van a quedar en o sea, sin empleo o ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ahora, vamos con baja oposición. Piensen que sobre el punto que se puede rescatar sobre los conflictos de identidad y ese tipo de cosas, no es que las personas dejan de actuar o ese tipo de cosas, o esas cosas. Piensen que ahora lo único que van a hacer es aceptar las oportunidades que tienen, porque ahora probablemente es que van a elegir como que monetizar en algunas partes, pero igual van a aceptar propuestas presenciales que les permitan, yo que sé, tener nuevos retos, experiencias o nuevas oportunidades para aprender, que les significa un reto para su carrera, ¿verdad? En cosas muy prestigiosas donde ellos obviamente, como ellos han dicho, tienen una convicción por ser actores, entonces van a querer actuar en estos sitios, ¿verdad? Entonces, yo creo que no tiene sentido decir que estas personas como que van a dejar de dar discursos políticos y ese tipo de cosas, porque simplemente lo que van a hacer es seguir monetizando. No entiendo cómo es que esto les perjudicaría su identidad y esas cosas. Ya hemos probado cómo es que esto hace que los actores puedan cuidarse muchísimo más, cómo es que esto da más oportunidades. Entonces no entiendo por qué es que esto entraría a conflictos con su identidad. Pero ahora, ¿por qué es que nos diferenciamos en nuestra alta? Piensen que no existe una ponderación de los actores como el actor más importante, ¿verdad? Piensen que únicamente Sayuri te explica cómo es que esto impacta en la calidad de vida de los actores y cómo amplifica las oportunidades para otras personas, por ejemplo, las personas después de la muerte, para las familias o las personas que sufren discapacidades y estas cosas, ¿verdad? Pero incluso si te logran graficar cómo es que se puede realizar producciones más eficientes, por ejemplo, con los efectos especiales o cosas muy trabajosas, creo que esto aplica para casos muy específicos. Sayuri te explica por qué es que esto económicamente es más rentable, cómo es que se permite amplificar y optimizar el mercado audiovisual, cómo es que esto es más eficiente, cómo podríamos utilizar los recursos de manera más eficiente en sectores estratégicos dentro del mundo audiovisual.
Yo creo que eso ya es suficiente para ganar. Gracias. Vale, gracias por el discurso. Por quinta vez en el debate les recuerdo la importancia y la obligatoriedad, según el manual de SEMUDE, de brindar puntos de información durante sus discursos para valoración de el Engage. Vamos para terminar el debate con Sebastián. Sebastián, a tu primera palabra, here, here. Ok, antes de empezar, también, o sea, un saludo para Mariana, la verdad ha sido un gran torneo, siento que nuestra participación ha sido muy entretenida, me gustó mucho hacer dupla contigo, literalmente, o sea, hace aproximadamente cuánto, un mes ni siquiera te conocía y ahora estoy muy feliz de la oportunidad de poder estar aquí. Bueno, los puntos por chat, comienzo mi discurso en 3, 2, 1, ya. Bueno, lo primero que voy a hacer es un análisis cámara por cámara, luego voy a pedir puntos y luego si ustedes no estuvieron atentos al punto que voy a dar después de que analice su cámara, lo siento, ya no hay forma de participar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, separémonos de nuestra alta. Nuestra alta te dice primero dos cosas importantes. La primera es, el arte es más pobre y menos valorado. Ellos hablan principalmente de las limitaciones técnicas. Si bien sí, es cierto, las limitaciones técnicas son algo importante que se puede dar, tampoco entendemos hasta qué punto las limitaciones técnicas afectan tanto o durante cuánto tiempo las limitaciones técnicas eran un problema. Aquí es cuando Mariana te viene con algo espectacular. La carga simbólica que también trae el arte. Y esa carga es mucho más importante. ¿Por qué? Porque cuando yo soy un artista, no solamente es quién soy, también es lo que hago. También es por qué participé en esta película. Si yo soy un actor que decidió participar en una película acerca de cómo las comunidades negras eran racializadas en 1800, cada palabra que estoy diciendo, cada cara que estoy poniendo, cada símbolo que estoy haciendo, cada parte de mi actuación, dentro de sí carga un profundo significado de lo que yo estoy queriendo representar. Todo esto es lo que recarga al arte, todo esto es lo que llena al arte, toda la historia personal que yo atravesé. Si, por ejemplo, yo soy un actor como Denzel Washington, que quizás tuvo que pelear por 1000 oportunidades en Hollywood a causa de ser negro, y entonces logra por fin participar en una película y además puede defender a todos los ideales que él está defendiendo, entonces esto enriquece el arte y le da un significado valórico mucho más importante que el que pueden tener las limitaciones técnicas. Porque luego, si Denzel Washington es premiado en los Oscars, puede decir: yo decidí actuar en esta película y estoy orgulloso de cada cara que puse, estoy orgulloso de todo lo que hice y todo el contexto por detrás que yo tuve que pasar y toda la historia que yo traje conmigo para que esta película tenga el significado que tiene para la audiencia. Y al final, y la única forma de lograr esto es cuando no se tiene estas recreaciones de avatares, ya que no cargan con el mismo peso simbólico detrás. El segundo paso. Los actores obligados a firmar contratos. Sí, esto es algo que puede ser. A pesar de que posiciones te dicen, no, los actores grandes no van a firmar contratos, bla, bla, bla. A ver, hay que tener en cuenta de que ninguna casa productora es tonta. Probablemente te van a decir, ok, firma este contrato donde podemos usar tu imagen. Ahora no eres importante, por lo que ahora sabemos que puedes aceptar. Sin embargo, si algún día llegas a ser grande, tenemos tus derechos de imagen. Quizás no ahora, quizás cuando mueras, quizás dentro de 30 años, quizás cuando te retires, pero nosotros en algún momento podremos tener tus derechos de imagen para hacer producciones contigo, ya que tú firmaste este contrato con nosotros, o ya que tú firmaste este contrato hace 50 años, y ahora que sí te volviste famoso, sí puedo ocuparte, o incluso si no fuera así, de todas las maneras, a las productoras les puede convenir tener dobles, a los que no tengan que contratar o no tengan que tener presencialmente, o con los que no tengan que gastar dinero. Y sí, este impacto se da, pero el impacto que te da mi alta habla principalmente del trabajo, del control de mi trabajo, bla, 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 pero no tiene la profundidad que nosotros te traemos. Nosotros te damos ejemplos y te damos explicaciones verdaderamente importantes de por qué esto es negativo para el actor. Porque, por ejemplo, a ver, es imposible no relacionar actores, es imposible no relacionar un actor que haya trabajado con otro. Si yo trabajo con un actor que sé que tiene problemas, entonces yo voy a preferir quizás no trabajar con él, o voy a preferir quizás distanciarme de su imagen, porque sé que no quiero ser relacionado con él a pesar de que sea un gran actor o a pesar de lo que sea. ¿Y qué sucede cuando yo no tengo control de mi imagen? Entonces simplemente pueden ponerme a trabajar con personas y que me relacionen con personas con las que realmente yo no quisiera mostrar una relación pública, y por eso es que la imagen pública es tan importante y por eso es que los ejemplos que te trae Mariana al debate son sumamente importantes. Ahora, a continuación, vamos con la alta de gobierno. La alta de gobierno te menciona que se expande la creatividad y sí, pero en parte es irrelevante. En parte es irrelevante porque el trade-off entre creatividad y simbolismo definitivamente pierde la creatividad, porque la creatividad se puede lograr de mil otras formas. La creatividad se puede lograr con mejores efectos, con mejores maquillajes, se puede crear con demasiadas formas en las que esto sea posible. Se puede hacer con miles de efectos visuales, se puede hacer con narrativas mucho mejor creadas de bastantes formas diferentes, pero lo que no se puede lograr es lo que te estamos trayendo: el contenido simbólico detrás de una obra.
obra, lo que involucra para un actor ganar un Oscar, lo que involucra para un actor por fin haber roto un estereotipo. Por ejemplo, actores como Peter Dinklage, que cuando reciben premios están orgullosos de recibirlos porque toda su vida le ofrecieron papeles de ser simplemente un actor que sea el niño tonto enano. Entonces, ahora él, que puede representar a un rey, que puede representar a un príncipe, que puede representar papeles que para él son dignificantes, tiene un valor detrás de todo lo que hace. Y toda esta carga simbólica y toda la carga que los fanáticos traen detrás solamente es posible una vez que no hay ningún uso de la imagen que estos actores no decidan tener, a pesar de que pueda haber mil efectos y a pesar de que la creatividad se expanda de todas las otras formas posibles. Y bueno, antes, ¿algún punto del alta de gobierno para defender tu caso? Sí, hermano, o sea, básicamente dame los 15 segundos, o sea, literalmente también te explicamos cómo los actores se ven beneficiados, uno en torno a la dignidad, en cómo no tienen que hacer cosas tan riesgosas específicamente como, no sé, escenas de acción riesgosas, pero también te explicamos cómo naturalmente, o sea, ellos no tienen como básicamente una desvalorización de su arte y ese tipo de cosas, o sea, tienen que clarificar eso en tu lado. Ok, pero la desvalorización del arte se da en tu lado. Y se da en tu lado porque entonces mi participación ya no es tan importante dentro de mi película. Entonces mi alma no está en la película. Mis actuaciones no son mis actuaciones. Todo lo que te decía de la carga simbólica. Quizás yo decidí trabajar con ese actor porque es mi hermano durante toda la vida o porque hemos sido excelentes amigos, así que ahora nosotros queremos actuar, queremos representar este papel. Y eso tiene una carga simbólica detrás que solo se puede lograr cuando son los actores vivos en carne y hueso. Y, y el siguiente punto respecto a los actores, a lo peligroso que sucede, bla, bla, bla. Esto, bueno, hay algo de esto que es bastante derivativo que luego trae Sudaja acerca de que los actores están en cosas peligrosas. Así que bueno, lo tomaré como refutación en bloque porque en esencia en realidad es bastante derivativo. O sea, básicamente el argumento es el mismo de que los actores hacen cosas peligrosas, bla, bla, bla. Pero hay que entender que el cine poco a poco da facilidades para ello. Aun cuando no se den las facilidades acerca de usar avatares, etcétera, va a haber otras facilidades que se darán. Los efectos especiales se están aumentando mucho. ¿Ustedes realmente creen que Iron Man sale volando o usa efectos visuales? Tienen que pensar en lo fácil que es que a día de hoy los actores no tengan que ir con cargas de maquillaje gigante. Lo siento, no estamos en 1950 donde interpretamos el Mago de Oz con maquillajes tóxicos. A día de hoy los maquillajes son clínicamente testeados durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. Antes voy a tomar antes de que se me acabe el tiempo, punto de la baja de gobierno para defenderte. Los actores tienen abogados detrás, firman contratos por temporadas para el uso específico, si no tú puedes denunciar. Tu caso no tiene delta. No, no necesariamente. Usaron usaron a Carrie Fisher, usaron a Chadwick Boseman. O sea, es un hecho de que los pueden usar. ¿Quién sabe si Carrie Fisher ya no quería actuar en Star Wars porque ya no le gustaban los actores con quien trabajaba? ¿Quién sabe si ya no quiso volver a trabajar en una producción de Star Wars? O bueno, lo hizo, sí, pero quién sabe si no quería por la carga simbólica que tiene detrás. Claro, simplemente porque tenía el contrato y porque tenía los derechos de imagen, lo pudo hacer. Entonces es ahí cuando vemos el problema, es ahí cuando está nuestro delta. Los actores pierden completamente el simbolismo que traen detrás. Un actor es una historia y una comunidad que traen detrás, que apoya su historia. Y esto solo sucede cuando son actores de carne y hueso. Y de nuevo, y bueno, y para terminar de refutar, las limitaciones técnicas aquí tampoco van a ser lo más importante en el futuro. O sea, si no lleva, va a haber algo más que facilite que los actores no tengan que ponerse en riesgo ni que tengan que usar maquillajes peligrosos. Lo siento, de nuevo no estamos en 1950. Entonces, panel, cuando tengas que poner este discurso, ten en cuenta que lo más importante y el impacto más grande no es solamente lo que un actor hace técnicamente o lo que hace simplemente físicamente. Lo más importante es la carga simbólica que tiene detrás, la historia que construyó, todos los años en los que se esforzó y se rompió el lomo para poder crear un personaje que no solamente es un personaje, sino que también signifique algo para la audiencia y algo que este actor quiera recordar durante toda su vida. Y cuando yo puedo usar la imagen de un actor para algo que el actor no quisiera, no solamente estoy teniendo daños estéticos enormes, también estoy violando la imagen de este actor, dañándolo profundamente y probablemente teniendo impactos que si este actor estuviera vivo preferiría no ver nada de esto. Con esto finalizo mi discurso. Muchísimas gracias por el discurso. A continuación, pues, como es una final, no